¿Cómo calcular el diámetro óptimo según una velocidad óptima? Es lo que realizaremos en este video. Supongamos una sección parcialmente llena, la cual sus propiedades geométricas serán un diámetro y su tirante de agua. Bien, anteriormente hicimos el cálculo de un diámetro según a sus características del caudal. Ahora, para calcular en este caso, para una velocidad óptima, podríamos utilizar la ecuación de Manning, que nos dice 1 sobre el coeficiente de rugosidad, todo eso multiplicado por el radio hidráulico de la sección elevado a la 2/3, multiplicado por la pendiente elevada a la 1/2. Si nosotros sustituimos el área y el radio hidráulico, que en este caso será el radio hidráulico, a nuestra ecuación de Manning, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una ecuación en función del diámetro, del ángulo θ que se forma dentro de la tubería, la pendiente y el coeficiente de rugosidad. De acá, podríamos despejar nuestro diámetro, pero para ello, lo que podríamos hacer primeramente es el coeficiente de rugosidad pasarlo a multiplicar al otro lado y la pendiente pasarlo a dividir. ¿Por qué hacemos esto? La velocidad y el coeficiente de rugosidad y además la pendiente son características físicas y de nuestra tubería, específicamente del tramo en el cual vamos a trabajar. En cambio, el ángulo va a ser una característica hidráulica que va a ser en función del flujo del agua. El diámetro es una característica física, pero es la que nosotros queremos hallar, entonces por eso hicimos eso. Si nosotros realizamos operaciones acá, para despejar el diámetro, vamos a tener la siguiente ecuación. El diámetro igual a 4pi dividido entre pi menos seno de pi. Todo eso multiplicado por la velocidad, por el coeficiente de rugosidad, dividido entre la raíz cuadrada de la pendiente. Todo eso elevado a 3/2. Entonces, esta podríamos decir que es la ecuación para calcular un diámetro óptimo según una velocidad óptima. ¿Por qué? Porque podríamos calcular el diámetro con esta ecuación, pero esta ecuación dependerá directamente de la velocidad. Entonces, si yo le adopto una velocidad a esta ecuación, podría optimizar de cierta forma la misma y podría calcular mi diámetro. Si eso fuera el concepto que tendríamos que tocar, podríamos decir lo siguiente. Podría determinar una relación entre el tirante y el diámetro. Por decir así, de un 75%, que sería 0.75 en el caso de no hablar de porcentajes. Esta relación ya lo pueden conocer y que siempre va a ir desde 0 a 1, si fuera el rango. Entre 0.5, 0.75 y 1 sería el equivalente a una sección completamente llena. 0 equivaldría a una sección vacía. Entonces esta relación nosotros la podemos adoptar según a lo que nos convenga. Si nosotros tenemos esta relación, podríamos calcular el ángulo, ya que de esta sección existe una ecuación para calcular el ángulo directamente, la cual es 2 por el arco coseno de 1 menos 2 multiplicado por la relación del tirante de agua dividido entre el diámetro. Después podríamos calcular la ecuación que anteriormente despejamos, que está en función de la velocidad y para hallar nuestro diámetro. Entonces podríamos hacer este procedimiento. Escoger una relación, encontrar el ángulo y después del ángulo entrar a la ecuación del diámetro. Pero dijimos que la velocidad debemos adoptarla. Entonces, el rango de velocidad para una sección parcialmente llena ya se tiene preestablecido y se dice que es entre 0.3 y 3 metros sobre segundo. Dependiendo del tipo de material, esta velocidad podrá ser un poco mayor, incluso a 5, pero lo dejaremos en 3 metros sobre segundo. Si consideramos este rango, la velocidad intermedia podríamos decir que es igual a 1. Entonces podríamos decir una velocidad óptima de 1 metro sobre segundo. Anteriormente hicimos un cálculo en otro video de cómo funciona el diámetro según a la velocidad, eso en una sección llena, la cual también se aplica en este caso, que es una sección parcialmente llena. Entonces podríamos utilizar velocidad igual a 1 metro sobre segundo. Si nosotros tomamos este concepto y sustituimos este 1 en nuestra ecuación, la ecuación se simplifica un poco.
y esta llega a ser el diámetro igual a 4pi multiplicado por el coeficiente de rugosidad elevado a la 3 medios, multiplicado por la pendiente elevado a la menos 3 cuartos, todo eso dividido entre pi menos seno de pi. Entonces, esta sería la ecuación para optimizar un diámetro según una velocidad óptima. En esta ecuación, d sería el diámetro en unidades de metro, θ sería el ángulo interno en radianes, n sería el coeficiente de rugosidad, y S sería la pendiente del tramo que sería metro sobre metro. Con esta ecuación ya podríamos decir que tendremos una ecuación que nos facilita. Sin embargo, esta ecuación tiene sus desventajas. Y si ustedes la observan, la principal desventaja es que solamente depende de una característica física del tramo, que en este caso sería nuestra pendiente. El n es una característica física de la tubería, entonces no correspondería. Y el ángulo es lo que se produce según al flujo que va en nuestra tubería. Entonces esa es la principal desventaja. Nosotros no vemos con qué caudal estamos diseñando en esta ecuación. Podríamos optimizar de alguna manera una ecuación diferente. Si utilizamos la ecuación de continuidad, que es caudal igual a área por velocidad, y en este caso reemplazamos el área, que es diámetro al cuadrado entre 8 por pi menos seno de pi, en esta ecuación vamos a tener esta de acá. Ahora de acá lo importante sería despejar el diámetro. Entonces si despejamos el diámetro vamos a tener que es la raíz cuadrada de 8 por el caudal dividido entre pi menos seno de pi. Si esta ecuación ya también la consideramos con una velocidad a 1, entonces esta sería mi ecuación óptima para una velocidad óptima o un diámetro óptimo para una velocidad óptima. Entonces podríamos decir que esta es la ecuación ya concluida. En esta ecuación tenemos el diámetro en unidades de metro, el ángulo interno en radianes y el caudal en unidades de metro cúbico segundo. Pero aquí entra otro problema. Esta ecuación no toma en consideración las características físicas de lo que puede ser el tramo, ya que no tenemos una pendiente, pero sí considera las características hidráulicas. Entonces, ¿cuál de ellas aplico? Si tengo dos ecuaciones. Bueno, nosotros podríamos resumirlo de la siguiente manera. Tenemos esta ecuación de acá, la ecuación del diámetro que están viendo en la primera sección. Esta ecuación del diámetro ya la deducimos y vimos cómo se puede aplicar en un anterior video, en la cual les voy a dejar en la descripción. Luego tenemos esta otra ecuación, la ecuación del diámetro óptimo, la primera que hallamos, y luego la segunda. Entonces tenemos tres ecuaciones para calcular el diámetro. Bien, veamos la primera. La primera que vimos anteriormente en otro video se aplica exclusivamente para diseños iniciales. Cuando ustedes estén queriendo diseñar un sistema de alcantarillados, ya sea pluvial o sanitario, y sea desde cero el diseño, entonces siempre tienen que partir por esta ecuación, ya que esta ecuación tiene la consideración de la característica física del tramo, que sería la pendiente, y la característica hidráulica, que sería el caudal. Ahora, la segunda ecuación. ¿Qué sucede con esta ecuación? Esta ecuación se va a aplicar para tramos con conflictos de pendiente, ya que toma en consideración principal la característica física del tramo, que sería en este caso nuestra pendiente. Entonces, cuando ustedes tengan pendientes que sean conflictivas, ya sean pendientes muy bajas o sean pendientes que sean muy elevadas, entonces esta ecuación puede ayudarles, ya que pueden encontrar un diámetro óptimo para encontrar una velocidad óptima. Entonces, se puede aplicar en esos casos. Además de eso, cuando ustedes hacen un diseño inicial, ya después de concluir el diseño, llegan a concluirse en algunos problemas. En los problemas principales son las alturas de las cámaras de inspección. Entonces, si esos fueran los casos, entonces podríamos aplicar directamente esta ecuación para que les pueda satisfacer un diámetro sin que se modifique la pendiente. Luego tenemos la tercera ecuación, que se aplica para tramos en conflictos de velocidad. Conflictos de velocidad se refiere comúnmente cuando en tramos
la velocidad no se llega a cumplir el rango específico. Entonces, de 0.3 a 3 metros segundo. Entonces, en esos casos podríamos aplicar esto. También la pueden aplicar como cálculo inmediato, y ya que es fácil de calcular cuando estén empezando a diseñar. Pero esta ecuación deben considerar que no tiene la característica física del tramo, que sería una pendiente, pero sí la característica hidráulica, que es un caudal. Entonces, ¿qué ventajas tiene aplicar cada una de ellas? Primero, la primera ecuación nos permite obtener un diámetro inicial según las características hidráulicas y geométricas del proyecto. Y claramente vimos que tiene un caudal y una pendiente. Luego, la segunda ecuación tiene las ventajas de obtener un diámetro óptimo y una velocidad óptima, que sería prácticamente lo que en este video estamos tratando. La tercera tiene la ventaja de permitirme calcular un diámetro óptimo y una velocidad óptima, asegurándome la circulación del caudal. En la segunda ecuación vean que no puedo asegurarme de que el caudal que yo desee va a fluir en nuestra tubería. Entonces, en estos casos puede ser que llegue a fallar, ya que no hay un caudal. Entonces, aquí entramos a las desventajas. La primera ecuación, su principal desventaja es que no te va a garantizar que se cumplan las condiciones de velocidad, ya que en esta ecuación no estamos hablando de velocidades, sino directamente de un caudal. Pero, fuera de eso, también puede ser que no les cumpla los criterios de tensión tractiva en diseño de alcantarillados. Luego, la desventaja de la segunda ecuación será que no te va a garantizar la adecuada circulación del caudal, ya que ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Luego, la tercera ecuación no va a considerar las características del terreno. Y al no considerar las características del terreno, podríamos entrar a un diámetro que no es factible para un diseño, para un sistema, para un tramo en específico. Entonces, estas tres ecuaciones se las aplica en su debido momento. Generalmente, cuando inician con un diseño y cuando el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario pluvial, siempre se inicia con esta. Y generalmente se queda con esta ecuación, la primera. Pero, cuando ya estamos hablando de proyectos que sean más conflictivos, ya que sean en lugares donde el terreno no sea muy factible para la construcción de un alcantarillado, entonces entramos a estas dos ecuaciones que nos pueden ayudar, pero estas ecuaciones solamente se las aplica en tramos específicos, no de manera general en todo el diseño. Entonces, esas son las tres ecuaciones que pueden servirles y las pueden aplicar, y de esa manera es como aplicamos. Si les gustó el video pueden darle like, también pueden compartirlo y suscribirse a nuestro canal para subir más contenido. También pueden entrar a nuestra página de Facebook donde subimos más contenido.